Bienvenidos a este canal literario, a esta casa de la cultura que hemos venido construyendo día a día para buscarle sentido y significado a cada una de las respuestas que nos hacemos, que realizamos en la noche, tratando de percibir bajo alguna estrella, bajo la luz de la luna o incluso bajo la lluvia, alguna señal. La literatura es una puerta, una descripción de otros mundos que vieron en nuestro nombre, de ese pasado, de ese presente y ese futuro que alguna vez y probablemente nosotros no hemos visto, pero que son latentes en mundos multidimensionales que tienen en su interior estas historias. Lo que quiere decir que la literatura, aunque parezca ficción, siempre nos lleva a realidades que nosotros desconocemos. Es por ello que en cada hoja, en cada párrafo y leyendo entre líneas, la respuesta llega a los oídos y a las mentes abiertas. Hoy tenemos el honor de narrar el mejor cuento de la historia. Y ustedes, en la medida en que avancemos en el relato, entenderán por qué, sin lugar a dudas, pertenece y es, sin más, el mejor cuento de todos los tiempos. Probablemente lo contenga todo. El peligro siempre de querer abarcar tanto es no decir nada. Sin duda alguna, este no es el caso de este cuento. Espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo en las múltiples veces que lo he leído, y por esa misma razón me atrevo a leerlo para ustedes en este día. Gracias por seguirnos, gracias por hacer de esta casa un lugar cada vez más grande y más ameno. Encendamos pues las fogatas, quitémonos la ropa si es posible y dejémonos llevar por la magia de la literatura. Un abrazo. Pocas veces, o mejor, poquísimas veces en la historia de la literatura, se ha logrado estructurar un cuento a partir de un ser mitológico en las religiones occidentales, para las religiones monoteístas, como es la figura del diablo, de manera tan magistral como está en este texto. Son muy pocos los autores que logran un nivel de magnificencia argumental, de manejo de personajes, de tiempo y del transcurso de los acontecimientos de la forma en que éste lo hace. Por eso yo les pido que se tomen para esto el tiempo necesario, que se liberen de cualquier otra actividad y que vibren con esta historia que está demasiado bien construida, y aparte, por supuesto, de alabar su manera formal, la manera en que está estructurada, hay que alabar cada parte del texto porque en sí es magistral. Enoch Soames, el mejor cuento de la historia. Cuando el señor Holbrook Jackson dio al mundo un libro sobre literatura del 90, busqué ansiosamente en el índice el nombre de Soames, Enoch. Temía que no estuviese, y no estaba. Sin embargo, figuraban todos los demás. Muchos escritores a quienes yo olvidaría por completo o solo recordaba vagamente, resucitaron ante mí con sus obras en las páginas del señor Holbrook Jackson. El libro era tan minucioso como brillante, de ahí que la omisión descubierta por mí fuese la evidencia más cabal de que el pobre Soames no había dejado huella alguna en la literatura de su década. Creo que soy la única persona que lo notó. Tan lamentable había sido el fracaso de Soames, y es inútil alegar que, si hubiera conquistado algún mediano éxito, quizás se habría esfumado de mi memoria, como los demás,
para retornar tan solo al llamado del historiador. Es cierto que si las dotes que poesía le hubieran sido reconocidas en vida, jamás habría celebrado el pacto que yo le vi celebrar. Ese extraño pacto cuyos resultados le otorgaron para siempre un lugar en el primer plano de mis recuerdos. No obstante, es de esos mismos resultados de donde se desprende en toda su claridad cuánto hubo en él de lamentable. No es la compasión, sin embargo, lo que me impulsa a escribir sobre él. Si por él fuera, pobre diablo, me sentiría inclinado a no mojar la pluma en el tintero. No está bien burlarse de los muertos. Pero, ¿cómo escribir acerca de Nosh Suame sin ridiculizarlo? O más bien, ¿cómo disimular la atroz realidad de que era ridículo? Imposible. Pero tarde o temprano deberé escribir sobre él. Ya se verá, a su debido tiempo, que no me queda otra alternativa. Por consiguiente, será mejor que lo haga ahora. Durante los cursos del verano de 1893, un prodigio del cielo cayó sobre Oxford. Caló hondo, se incrustó profundamente en el suelo. Profesores y alumnos formaron pálidos corros que no hablaban de otra cosa. ¿De dónde venía aquel meteoro? ¿De París? ¿Cómo se llamaba? ¿Will Rothenstein? ¿Qué se proponía? ¿Pintar una serie de 24 retratos en litografía que publicaría The Bodley Head de Londres? El asunto era urgente. Ya el decano de A y el director de B y el real catedrático de C habían posado humildemente, ancianos solemnes y malhumorados que jamás consintieran en dejarse retratar por nadie. No podían resistirse a aquel extranjero menudo y dinámico. Él no suplicaba, invitaba, no invitaba, ordenaba. Tenía 21 años, usaba lentes que centelleaban increíblemente. Era un hombre de ingenio, desbordante de ideas. Conocía a Whistler, conocía a Edmond Goncourt, conocía a todo el mundo en París. Los conocía todos de memoria. Era París en Oxford. Se murmuraba que apenas despachara su selección de profesores, incluiría a unos pocos alumnos de los últimos cursos. Y me sentí pleno de orgullo el día en que yo fui incluido. La simpatía que me inspiraba Rothenstein no era menor que el miedo que me infundía. Sin embargo, nació entre nosotros una amistad que a medida que transcurrieron los años se hizo cada vez más cálida y más valiosa para mí. Al término del curso, Rothenstein se estableció o más bien irrumpió meteóricamente en Londres. Gracias a él conocí por primera vez ese pequeño mundo de perdurable encanto que es Chelsea, y trabé relación con Walter Seeker y otros venerables próceres que residían allí. Fue Rothenstein quien me llevó a ver en la calle Cambridge de Pimlico a un joven cuyos dibujos eran ya famosos entre la minoría, Albert Beardsley. En compañía de Rothenstein hice mi primera visita de Bodley Head. Por él me introduje en otro reino de la inteligencia y la audacia, el salón del dominio del Café Royal. Ahí, aquella tarde de octubre, en una exuberante perspectiva de dorados y de terciopelos carmesíes intercalados entre simétricos espejos y erguidas caritiades, entre el humo del tabaco que se elevaba incesantemente hacia el pintado cielo raso pagano y el murmullo de conversaciones presumiblemente cínicas que de tanto en tanto interrumpía el áspero tableteo de las fichas de dominó sobre las mesas de mármol, aspiré hondo y dije para mis adentros: esto, sin duda, es la vida. Era antes de la cena. Bebimos Vermont. Los que conocían personalmente a Rothenstein lo señalaban a quienes solo lo conocían de nombre. Sin interrupción entraban por las puertas giratorias hombres que ambulaban lentamente en busca de mesas vacías u ocupadas por amigos. Uno de estos errabundos me interesó, porque yo estaba seguro de que pretendía llamar la atención de Rothenstein. Había pasado 2 veces ante nuestra mesa, con expresión vacilante, pero Rothenstein, sumido en lo más denso de una disquisición sobre pubis de Chabanés, no lo vio. Era un individuo encorvado, de paso inseguro, más bien alto, muy pálido, con largos cabellos parduzcos. Tenía una barba rala, o más bien una barbilla que se batía en retirada al abrigo de unos cuantos pelos arracimados y tímidamente rizados. Era un sujeto de extraña catadura, pero en el 90
Las apariciones raras eran más frecuentes, creo, que en la actualidad. Los jóvenes escritores de aquella época, y yo estaba seguro de que éste lo era, trataban de singularizarse por su aspecto, mas los esfuerzos de este hombre habían sido infructuosos. Usaba un sombrero negro, blando, de corte clerical, pero de intención bohemia, y una capa impermeable de color gris que, acaso, porque era impermeable, no llegaba a ser romántica. Arribé a la conclusión de que borroso era le mot juste para él. Yo había hecho mis primeras armas en la literatura y buscaba siempre, fervorosamente, le mot juste, ese santo grial de la época. El hombre borroso se acercaba nuevamente a nuestra mesa y esta vez resolvió detenerse. «Usted no me recuerda», dijo con voz inexpresiva. Rothenstein lo miró vivamente. «Sí, lo recuerdo», repuso al cabo de un momento, con menos efusión que orgullo, orgullo de su memoria. «Edwin Soames». «Enoch Soames», dijo. «Enoch. Enoch Soames», repitió Rothenstein, dando a entender por el tono de su voz que ya era bastante haber acertado con el apellido. «Nos encontramos 2 o 3 veces en París, cuando vivía usted allí, en el Café Groch. Y una vez yo fui a su estudio. Oh, sí. Lamenté haber estado ausente. ¿Ausente? No. Me mostró algunos de sus cuadros, ¿recuerda? Tengo entendido que ahora reside en Chelsea. Sí. Me extrañó que después de este monosílabo el señor Soames no siguiera de largo. Se quedó, pacientemente, como un animal obtuso, como un asno que mira por encima de una cerca. Triste figura, 332, la suya. Se me ocurrió que hambriento era quizá le mot juste para él, pero ¿hambriento de qué? No parecía apetecer gran cosa. Le tuve lástima, y Rothenstein, aunque no lo invitara a Chelsea, le pidió que se sentara y bebiera algo. Una vez sentado, pareció más seguro de sí mismo. Echó atrás las alas de la capa con un gesto que, si la capa no hubiera sido impermeable, podía interpretarse como un desafío lanzado al mundo en general, y pidió un ajenjo. «Je métier de faux fidèle», le dijo a Rothenstein, «a la sorcière glauque». «Le hará mal», respondió secamente Rothenstein. «Nada me hace mal», dijo Soames. «Dans ce monde il, ni bien ni de mal». «Nada es bueno y nada es malo». ¿Qué quiere decir? Le expliqué todo el prefacio de Negaciones. ¿Negaciones? Sí. Le di un ejemplar. Oh, sí, por supuesto. Pero ¿explicó usted, por ejemplo, que no hay diferencia entre buena y mala gramática? No, dijo Soames. Naturalmente, en el arte existen el bien y el mal, pero en la vida, no. Llevaba un cigarrillo, tenía manos débiles y blancas, no del todo limpias, con las puntas de los dedos manchadas por la nicotina. En la vida existe la ilusión del bien y del mal, pero... Su voz decreció un murmullo en que las palabras vieux y rococó fueron apenas perceptibles. Si no me equivoco, pensaba que no se estaba haciendo justicia a sí mismo y temía que Rothenstein señalara las falacias de su argumentación. Lo cierto es que al fin carraspeó y dijo: «Parlez de choses». ¿Creen ustedes que era un tonto? A mí no me pareció. Yo era joven y me faltaba la claridad de juicio que ya poseía Rothenstein. Soames era 5 o 6 años mayor que cualquiera de nosotros. Además, había escrito un libro. Haber escrito un libro era algo portentoso. Si Rothenstein no hubiera estado presente, yo había reverenciado a Soames. Aún así, me infundía respeto, y estuve a punto de reverenciarlo. En verdad, cuando dijo que pronto publicaría otro libro, le pregunté si podía saberse qué clase de obra era. «Mis poemas», respondió. Rothenstein le preguntó si ese sería el título del libro. El poeta meditó la sugerencia, pero al fin dijo que pensaba no ponerle título alguno. «Si un libro vale por sí mismo», murmuró, moviendo el cigarrillo en semicírculo. Rothenstein objetó que la falta de título podría perjudicar la venta. Insistió. «Si yo entro en una librería», explicó, «y digo sencillamente, ¿tiene usted, o bien, tiene un ejemplar de...? ¿Cómo sabrán lo que quiero?» «Oh, desde luego haré poner mi nombre en la tapa», replicó Soames seriamente,
Y me gustaría, añadió mirando con fijeza a Rothenstein, me gustaría dibujar mi retrato para la portada. Rothenstein admitió que era una excelente idea y agregó que pensaba viajar al campo, donde pasaría una temporada. Después miró su reloj, comprobó con una exclamación lo avanzado de la hora, pagó la adición y se marchó conmigo para cenar. Soames permaneció en su puesto, fiel a la hechicería glauca. ¿Por qué se negó tan resueltamente a dibujar su retrato? ¿Retratarlo? ¿A él? ¿Cómo puedo retratar a un hombre que no existe? Es borroso, admití, pero Mimojus cayó en el vacío. Rothenstein repitió que Soames era inexistente. Sin embargo, Soames era autor de un libro. Le pregunté a Rothenstein si había leído Negaciones. Admitió haberlo hojeado, pero añadió secamente, yo no pretendo entender nada de literatura. Reserva muy característica de la época. Los pintores entonces se negaban a admitir que alguien fuera de su propia cofradía tuviese el derecho de opinar sobre la pintura. Esta ley, grabada en las tablillas que trajo Whistler de la cumbre del Fujiyama, imponía ciertas limitaciones. Si otras artes distintas de la pintura no eran completamente incomprensibles para quienes no la practicaban, la ley se venía abajo. La doctrina Monroe, por decirlo así, perdía su validez. De ahí que ningún pintor arriesgara una opinión sobre un libro sin advertir, por lo menos, que su opinión carecía de valor. Nadie es mejor juez literario que Rothenstein, pero en aquella época habría sido imprudente recordárselo. Y yo comprendí que no podía esperar su ayuda para formarme un juicio sobre Negaciones. En aquellos días, no comprar un libro a cuyo autor acababa de conocer personalmente habría sido para mí un imposible renunciamiento. Cuando regresé a Oxford para los cursos de Navidad, me había procurado un ejemplar de Negaciones. Solía dejarlo despreocupadamente sobre la mesa de mi cuarto, y cada vez que alguno de mis amigos lo levantaba para preguntarme de qué trataba, le respondía: «Oh, es un libro bastante notable. Lo ha escrito un hombre a quien conozco, pero nunca alcancé a explicar exactamente de qué trataba». Aquel delgado volumen, verde, no tenía, para mí, ni pies ni cabeza. En el prefacio no hallé clave alguna para interpretar el exiguo laberinto del texto, y en ese laberinto nada me explicará el prefacio. Inclínate hacia la vida, inclínate muy cerca, más cerca. La vida es tela, y en ella ni trama ni urdimbre se encuentran, sino solamente la tela. Es por esto que soy católico en la iglesia y en el pensamiento, pero dejo que el veloz capricho teja lo que la lanzadera del capricho quiere. Estas eran las frases iniciales del prefacio, pero las que seguían eran aún más difíciles de entender. A continuación venía Stark, un cuento sobre una midnet que, según alcancé a entender, había asesinado o estaba por asesinar a un maniquí. Parecía un cuento de Catulle Méndez en que el traductor hubiera salteado o eliminado una frase de cada dos. Luego, un diálogo entre Pan y Santa Úrsula que, en mi opinión, carecía de chispa. Después, algunos aforismos, titulados Aforismata. En conjunto, a decir verdad, había una gran variedad de formas, y esas formas habían sido trabajadas con mucho cuidado. Era más bien el contenido lo que se me escapaba. Había, en realidad, me pregunté algún contenido. Ahora sí pensé, supongo que Enoch Soames sea un necio, pero enseguida nació una hipótesis contraria. Tal vez lo fuese yo. Opté por darle a Soames el beneficio de la duda. Yo había leído Le Presse Midi de Faune sin extraerle una pizca de significado, y sin embargo, Mallarmé, por supuesto, era un maestro. ¿Cómo sabía yo que Soames no era otro? Su prosa tenía cierta musicalidad que sin duda no alcanzaba a deslumbrar, pero que tal vez, pensé, tuviera la facultad de persistir en la memoria y, acaso, un significado tan profundo como la del mismo Mallarmé. Por lo tanto, me resolví a esperar sus poemas con ánimo libre de prejuicios. Y después de encontrármelo por segunda vez, lo aguardé con verdadera impaciencia.
Esto sucedió una tarde de enero. Al entrar en el salón de dominó, pasé junto a una mesa ante la cual estaba sentado un hombre pálido con un libro abierto. Alzó la vista y yo lo miré por encima del hombro, con la vaga sensación de que debía haberlo reconocido. Me volví para saludarlo. Después de cambiar unas palabras, dije echando un vistazo al libro abierto: Veo que lo he interrumpido y estaba por seguir mi camino, pero Suames respondió con su voz inexpresiva: Prefiero ser interrumpido. Me indicó con un gesto que me sentara y yo obedecí. Le pregunté si a menudo leía en ese lugar. Sí, esta clase de cosas las leo aquí, respondió, señalando el título del libro: Poemas de Shelley. Es algo que usted realmente, iba a decir, admira, pero cautelosamente dejé la frase inconclusa y enseguida me alegré, porque él dijo, con inusitado énfasis: es algo de segunda categoría. Yo había leído poco a Shelley, pero murmuré: desde luego, es muy desigual. Yo diría que lo malo es justamente su igualdad, una igualdad mortal. Por eso lo leo aquí. El ruido de este lugar quiebra el ritmo. Aquí es tolerable. Suames alzó el libro y lo hojeó. Se echó a reír. La risa de Suames era un sonido breve, aislado y desprovisto de alegría, que brotaba de la garganta sin que su rostro se moviera o sus ojos se iluminaran. ¡Qué época!, exclamó, dejando el libro sobre la mesa. ¡Y qué país!, añadió. Le pregunté, con cierta nerviosidad, si en su opinión Keats no había superado más o menos las limitaciones del tiempo y el espacio. Admitió que había algunos pasajes en Keats, pero no los mencionó. De los viejos, como los llamaba, el único que le gustaba era Milton. Milton, dijo, no era sentimental y, además, Milton tenía una obscura visión interior y, por fin, siempre puedo leer a Milton en la sala de lectura. ¿La sala de lectura? Del Museo Británico. Voy todos los días. ¿De veras? Yo solo estuve una vez. Me pareció un lugar más bien deprimente. Se me ocurrió que le resta vitalidad a uno. Así es, por eso voy yo. Cuanto menor es la propia vitalidad, tanto más sensitivo se vuelve uno al arte verdaderamente grande. Yo vivo cerca del museo. Alquilo un departamento en la calle Dight y va a la sala de lectura para leer a Milton. Casi siempre a Milton. Me miró. Fue Milton, certificó, quien me convirtió al satanismo. ¿Al satanismo? Sí, realmente. Dije con esa vaga incomodidad y ese intenso deseo de ser cortés que experimenta uno cuando un hombre le habla de su propia religión. ¿Usted adora al demonio? Suames meneó la cabeza. No se trata de adoración, calificó, sorbiendo su ajenjo, sino más bien de confianza mutua. Ah, sí, pero yo creía entender por el prefacio de negaciones que usted era católico. J'étais cette époque. Quizá lo sea aún. Sí, soy un satanista católico. Hizo esta profesión de fe con tono casi precipitado. Advertí que lo que prevalecía en su espíritu era el hecho de que yo había leído negaciones. Sus ojos opacos habían brillado por primera vez. Tuve la impresión de que iba a ser examinado, viva voz, sobre el tema en que me sentía más flojo. Le pregunté apresuradamente cuándo se publicarían sus poemas. La semana próxima, me dijo. ¿Y sin título? No, por fin encontré uno. Pero no se lo diré, añadió, como si yo hubiera tenido la impertinencia de preguntárselo. Aún no sé si me satisface del todo, pero es el mejor que he podido encontrar. En cierto modo, sugiere la naturaleza de los poemas, extrañas vegetaciones, naturales y salvajes y, sin embargo, exquisitas y multicolores y llenas de ponzoña. Le pregunté qué pensaba de Baudelaire. Lanzó aquel bufido que era su risa y dijo que Baudelaire era un bourgeois malgré lui. Francia solo tenía un poeta, Villon, y 2/3 de Villon eran simple periodismo. Verlaine era un épicier malgré lui. Con cierta sorpresa comprobé que, en conjunto, apreciaba menos la literatura francesa que la inglesa. Había algunos pasajes en Villers de Isle Adam, pero yo, resumió, no le debo nada a Francia. Ya verá, predijo con un movimiento afirmativo de la cabeza. Pero, llegado el momento, no vi tal cosa. Pensé que el autor de Fungoides
debía bastante inconscientemente, desde luego, a los jóvenes decadentes de París o a los jóvenes ingleses que a su vez debían algo a aquellos. Aún pienso lo mismo. El librito que compré en Oxford está ante mí en este momento, mientras escribo. Su cubierta de bogasí gris pálido y sus letras de plata no han sobrellevado muy bien el paso del tiempo. Su contenido tampoco. Lo he examinado nuevamente, con melancólico interés. No es gran cosa. Cuando se publicó, abrigué la vaga sospecha de que lo fuera. Supongo que es mi fe en ella la que se ha debilitado y no la obra del pobre Soames. A una joven, tú que no has sido, eres. Pálidas melodías irresueltas y encajes de viejos sonidos tocados con una flauta podrida se mezclan con el ruido de los címbalos enrojecidos por la herrumbre, y extrañas y ambiguas formas yacen sangrando en el polvo, heridas con heridas. Por eso es que en tu imitación de antiguas burlas, tú no has sido ni eres. Me pareció que había cierta contradicción entre la primera y la última línea. Intenté, con el ceño fruncido, resolver esta discordancia, pero no consideré mi fracaso como totalmente incompatible con un significado en la mente de Soames. ¿No indicaría, más bien, la profundidad del significado? En cuanto a la técnica, enrojecidos por la herrumbre, me parecía un hallazgo, y las palabras not en lugar de an eran extrañamente felices. Me pregunté quién era la joven y qué había sacado en limpio de todo eso. Me asalta la triste sospecha de que Soames no habría sido capaz de encontrarle más sentido que ella. Sin embargo, aún ahora, si no trata uno de comprender el poema y se conforma con atender al sonido, advierte cierta gracia en el ritmo. Soames era un artista, en la medida en que existía. Pobre diablo. Cuando leí Fungoides por primera vez, me pareció extrañamente que su beta satánica era lo mejor de Soames. El satanismo parecía una influencia alegre y aún saludable dentro de su vida. Nocturno. En torno a la plaza desierta, anduve y anduve del brazo del diablo. Otro ruido no había que el son de sus cascos y el metal de su risa y la mía. Habíamos bebido vino tinto. Te corro, maestro, grité. ¿Qué importa esta noche? Chilló. ¿Quién corre más rápido? Nada podemos temer esta noche a la sucia luz de la luna. Entonces lo miré a los ojos y me reía a gritos de su mentira y del miedo oculto que lo roía. Era cierto lo que tantas veces me dijeran. Estaba viejo, viejo. Aquella primera estrofa, pensé, tenía mucho ímpetu, un acento retozón y jovial de camaradería. La segunda, quizá, era algo histérica, pero la tercera me gustaba, era tan vivamente heterodoxa, aun con respecto a los dogmas de la extraña cerca de Soames. Nada de confianza mutua en esas líneas. Soames, triunfante, desenmascarando al demonio como un mentiroso y riéndose a gritos. Era un personaje muy alentador. Eso fue lo que pensé entonces. Ahora, a la luz de lo que sucedió más tarde, ninguno de sus poemas me deprime tanto como el Nocturno. Busqué los comentarios de los periódicos metropolitanos. Se dividían en dos clases, los que decían muy poco y los que no decían nada. La segunda era mucho más numerosa, y los términos en que se expresaba la primera eran fríos, a tal punto que el mejor elogio que pudo presentar el editor de Soames en sus anuncios publicitarios era este: un acento de modernismo desde el principio hasta el fin, un ritmo ágil, Preston Telegraph. Yo abrigaba la esperanza de poder felicitar al poeta cuando lo viese, por haber conmovido el ambiente, pues se me ocurría que no estaba tan seguro de su grandeza intrínseca como aparentaba. Pero cuando en efecto nos encontramos, solo atiné a decir con voz ronca: espero que Fungoides se venda muy bien. Me miró a través de su vaso de ajenjo y me preguntó si había comprado un ejemplar. Según su editor, solo se habían vendido 3. Me reí como si fuese una broma.
No creerá que me importa, ¿verdad? Dijo con algo parecido a un gruñido. Desestimé la idea. Añadió que no era un comerciante. Dije humildemente que yo tampoco, y murmuré que un artista que daba al mundo cosas realmente nuevas y grandes siempre debía esperar mucho tiempo a que se le tributara el debido reconocimiento. Contestó que ese reconocimiento no le importaba a un Soul, y yo admití que el acto de la creación era su propia recompensa. Si yo me hubiera considerado un don nadie, su mal humor me habría alejado. Pero, ¿acaso John Lane y Aubrey Bursley no me habían sugerido que escribiera un ensayo para esa grande y nueva empresa que estaba en marcha, The Yellow Book? ¿Y acaso Henry Harlan, como jefe de redacción, no había aceptado mi ensayo? ¿Y no aparecía en el mismísimo primer número? En Oxford yo estaba todavía in statu pupillari, pero en Londres me consideraba con todo derecho un egresado, a quien ningún Swames podía abochornar, en parte con fines de ostentación y en parte por pura buena voluntad. Le dije a Swames que debía colaborar en el Yellow Book. De su garganta brotó un sonido despreciativo destinado a esa publicación. 1 o 2 días más tarde, sin embargo, le pregunté a Harlan, para sondear el terreno, si sabía algo de la obra de un tal Enoch Swames. Harlan se detuvo en mitad de su característico paseo alrededor de la habitación. Alzó las manos al techo y gimió que a menudo había visto a ese absurdo individuo en París y que esa misma mañana había recibido de él algunos poemas manuscritos. ¿No tiene talento?, pregunté. Tiene una renta, no necesita nada. Harlan era el más jovial de los hombres y el más generoso de los críticos, pero detestaba hablar de algo que no lo entusiasmara. Por consiguiente, abandoné el tema. La noticia de que Swames poseía una renta mitigó mi preocupación. Más tarde supe que era hijo de un fracasado y fallecido librero de Preston, que había heredado de una tía casada una renta anual de 300 libras y que no le quedaban parientes en este mundo. Materialmente, pues no necesitaba nada, pero aún así había en él un pathos espiritual, agudizado ahora a mis ojos por la posibilidad de que aún el Preston Telegraph no le hubiese dedicado sus elogios si el padre de Swames no hubiera sido un vecino de Preston. Tenía una especie de débil obstinación que yo no podía menos de admirar. Ni él ni su obra recibían el menor estímulo, pero él insistía en comportarse como un personaje, mantenía siempre al tope su deshilachada banderita. En cualquier lugar donde se congregaran los John feroces de las artes, en cualquier restaurante de Soho que acabaran de destruir, en cualquier music hall que prefiriesen, allí estaba Swames entre ellos, o más bien al borde, una figura borrosa pero inevitable. Nunca trataba de captarse la simpatía de sus colegas escritores, jamás deponía un ápice de su arrogancia cuando se trataba de su propia obra o de su desprecio cuando se trataba de los demás. Con los pintores se mostraba respetuoso y aún humilde, más que para los poetas y prosistas del Yellow Book y más tarde del Savoy. Jamás tuvo una palabra que no fuera de desdén. Su presencia no molestaba a los demás. A nadie se le habría ocurrido que él o su satanismo católico tuvieran alguna importancia. Cuando en el otoño de 1896 publicó, esta vez por cuenta propia, su tercer libro, su último libro, nadie pronunció una palabra de elogio o de censura. Yo tuve intención de comprarlo, pero me olvidé. No lo vi nunca, y me avergüenza decir que ni siquiera recuerdo cómo se titulaba. Sin embargo, cuando se publicó el libro, le dije a Rothenstein que el pobre viejo Swames me parecía en realidad una figura bastante trágica, y que la falta de resonancia de su obra acabaría realmente por matarlo. Rothenstein se burló. Dijo que yo alardeaba de un buen corazón que en verdad no poseía, y quizá era así. Pero unas semanas más tarde, en la exposición privada del nuevo Club Inglés de Arte, vi un retrato al pastel de Enoch Swames. Se le parecía mucho, y el haberlo ejecutado era característico de Rothenstein. Swames estuvo parado toda la tarde cerca del cuadro, con su sombrero hongo y su capa impermeable. Cualquiera de sus conocidos habría captado en el acto la semejanza del retrato. Pero quien no lo conociera nunca hubiese identificado el modelo a partir de la imagen. Esta existía mucho más que él. Era inevitable.
Además no tenía esa expresión de vaga felicidad que ahora se advertía, sí, en el rostro de Suames. El hábito de la fama lo había rozado. En el transcurso de aquel mes fui 2 veces más al club de arte y en ambas oportunidades vi a Suames exhibiéndose en persona. Pensándolo bien, creo que la clausura de aquella exposición fue virtualmente el fin de su carrera. Había sentido en la mejilla el aliento de la fama, pero tan tarde y por tan poco tiempo, y al no sentirlo más, cedió, sucumbió, se derrumbó. Él, que nunca había parecido fuerte o saludable, ahora tenía un aspecto espectral. Era una sombra de la sombra que antaño había sido. Aún frecuentaba la sala de dominó, pero, habiendo perdido el deseo de provocar curiosidad, ya no leía libros en ella. ¿Ahora solo lee en el museo? Le pregunté, aparentando jovialidad. Me contestó que ya no iba allí. No hay ajenjo en el museo. Era una de esas cosas que antaño había dicho para llamar la atención. Ahora la decía convencido. El ajenjo, que antes no fuera más que un factor de la personalidad que tan laboriosamente trataba de construirse, se había convertido en solaz y necesidad. Ya no lo llamaba la sorcière glauque. Había renunciado a todas las expresiones en francés. Se había convertido en un hombre de Princeton, sencillo y sin barniz. El fracaso, aun cuando sea un fracaso total, sencillo y sin barniz, aun cuando sea un fracaso mezquino, lleva siempre consigo cierta dignidad. Yo rehuía a Suames porque a su lado me sentía vulgar. Por aquella época, John Lyne había publicado 2 libritos míos que tuvieron un agradable éxito de crítica. Yo era una personalidad menor, pero bien definida. Frank Harris me había contratado para que pataleara en el Saturday Review. Alfred Handworth me permitía hacer lo mismo en The Daily Mail. Yo era justamente lo que no era Suames. Él proyectaba una sombra de vergüenza sobre mi triunfo. Si yo hubiera sabido que él creía firme y verdaderamente en la grandeza de lo que realizara como artista, quizá no habría evitado su presencia. No se puede decir que ha fracasado por completo un hombre que no ha perdido su vanidad. La dignidad de Suames era una ilusión mía. Un día de la primera semana de junio de 1897, esa ilusión desapareció, pero en la noche de ese día también desapareció Suames. Yo había estado fuera la mayor parte de la mañana, y como se me hizo tarde para almorzar en casa, fui al Beijing Time. Este pequeño local, cuyo nombre completo era Restaurant du Beijing Time Siglé, había sido descubierto por los escritores y poetas en 1896, pero más tarde fue abandonado, o poco menos, en beneficio de algún hallazgo posterior. Creo que no subsistió lo bastante para justificar su nombre, mas por ese entonces estaba aún en Greek Street, a pocos pasos de Soho Square, y casi enfrente de esa casa donde, en los primeros años del siglo, una chiquilla y junto con ella un muchacho llamado de Quincy pernotaban hambrientos en la obscuridad, entre el polvo y las ratas y viejos pergaminos legales. El Beginning Time no era más que un saloncito blanqueado, que por un extremo daba a la calle y por el otro a la cocina. El propietario y cocinero era un francés, a quien llamábamos Monsieur Vintime. Las camareras eran sus 2 hijas, Rose y Berthe. Y la comida, en verdad, era buena. Las mesas eran tan angostas y estaban tan juntas que cabía en número de 12, 6 de cada pared. Cuando entré, solo las 2 más próximas a la puerta estaban ocupadas, una por un hombre alto, llamativo, más bien mefistofélico, a quien yo solía ver de tanto en tanto en el salón de dominó y en otros lugares. En la otra estaba Suames. En aquel soleado recinto formaban un extraño contraste. Suames, demacrado, con aquel sombrero y aquella capa que jamás le viera quitarse, y este otro, este hombre intensamente vital, ante cuya presencia volví a preguntarme, con más insistencia que nunca, si era un mercader de diamantes, un ilusionista o el jefe de una agencia de detectives privados. Estoy seguro de que Suames no deseaba mi compañía. Sin embargo, le pregunté si podía acompañarlo. No hacerlo habría sido una desconsideración atroz, y me senté frente a él. Fumaba un cigarrillo. Había dejado el plato sin probar y tenía a su lado una botella semivacía de Saturné.
Callaba con cierta obstinación. Dije que Londres estaba imposible, con los preparativos del jubileo. A decir verdad me gustaban. Manifesté mi deseo de marcharme inmediatamente, hasta que todo aquello terminara. En vano traté de ponerme a tono con su melancolía. Él no parecía oírme ni verme. Pensé que su comportamiento me ridiculizaba a los ojos del otro parroquiano. El pasillo entre las dos hileras de mesas del Byzantine tenía apenas 2 pies de ancho. Rose y Bertie, al servir, se rozaban siempre, riñendo en voz baja, y cualquiera que estuviera sentado a la mesa contigua compartía prácticamente la que uno ocupaba. Pensé que mi fracasada tentativa de interesar a Soames divertía a mi vecino. Y como no podía explicarle que mi insistencia era simplemente un acto de caridad, guardé silencio. Podía verlo perfectamente sin necesidad de volver la cabeza. Abrigué la esperanza de que mi aspecto fuese menos vulgar que el suyo, en contraste con el de Soames. Yo estaba seguro de que no era inglés, pero ¿cuál era realmente su nacionalidad? Aunque tenía el cabello, negro como el azabache, cortado en broché, no me pareció francés. Averté que lo atendía y hablaba en francés con soltura, pero sin el acento y los coloquialismos nativos. Supuse que era su primera visita al Byzantine, pero Berthe lo atendía sin formalidades. Él no le había causado buena impresión. Sus ojos eran atrayentes, pero, como las mesas del Byzantine, demasiado angostos y juntos. Tenía una nariz de ave de rapiña y las guías del bigote, que se prolongaban a ambos lados de las fosas nasales, le estereotipaban la sonrisa. Decididamente, era siniestro. Y el chaleco escarlata, tan fuera de temporada en el mes de junio, que le ceñía ajustadamente el pecho amplio, intensificaba la sensación de incomodidad que me producía su presencia. Ese chaleco no solo era inadecuado por el calor, era, no sé por qué, inadecuado en sí mismo. No se habría justificado en una mañana de Navidad. Habría sido una nota discordante la noche del estreno de Hernani. Yo estaba tratando de explicarme lo que había en él de incongruente, cuando Soames, repentino y extraño, quebró el silencio. Dentro de 100 años, murmuró como si estuviera en trance. No estaremos aquí, repuse pronta y fatuamente. Nosotros no estaremos. No, zumbó. Pero el museo estará en el mismo lugar donde ahora está, y la sala de lectura en el mismo lugar de ahora, y la gente irá a leer. Aspiró bruscamente el humo y un espasmo de auténtico dolor le deformó el rostro. Me pregunté qué encadenamiento de ideas había estado siguiendo el pobre Soames, pero él no aclaró mis dudas cuando dijo, después de una larga pausa: ¿Usted cree que no me ha importado? ¿Que no le ha importado qué, Soames? El olvido, el fracaso. El fracaso, dije calurosamente. El fracaso, repetí vagamente. El olvido, sí, quizá, pero eso es algo completamente distinto. Desde luego usted no ha sido apreciado, pero ¿qué importa? Cualquier artista que da... Lo que yo quería decir era esto. Cualquier artista que da al mundo cosas nuevas y grandes siempre debe esperar mucho tiempo a que se le tribute el debido reconocimiento. Pero el halago se negaba a salir, a la vista de aquella congoja, una congoja tan genuina y desembosada. Mis labios no querían pronunciar las palabras. Y entonces fue él quien las dijo por mí. Me sonrojé. Eso es lo que usted iba a decir, ¿verdad?, preguntó. ¿Cómo lo sabe? Es lo que me dijo hace 3 años, cuando se publicó Fungoides. Me sonrojé aún más, innecesariamente, porque él prosiguió. Es lo único importante que le he oído decir y nunca lo he olvidado. Es cierto, es una terrible verdad, pero ¿recuerda lo que yo le contesté? Le dije, el reconocimiento no me importa un sol, y usted me creyó. Usted ha seguido creyendo que estoy por encima de todo eso. Usted es superficial. ¿Qué puede saber de los sentimientos de un hombre como yo? ¿Usted imagina que cuando un gran artista tiene fe en sí mismo y en el veredicto de la posteridad, eso basta para hacerlo feliz? Usted nunca ha adivinado la amargura y la soledad. Su voz se quebró, pero luego prosiguió con una fuerza que yo nunca le viera. ¿La posteridad? ¿De qué me sirve a mí? Un muerto no sabe que la gente visita su tumba, que acuden al lugar donde nació, que le ponen placas conmemorativas, que descubren estatuas suyas. Un muerto no puede leer los libros que se escriben sobre él, así que pasen 100 años.
Piense en eso. Si yo pudiera volver a la vida entonces, unas pocas horas, si yo pudiese ir a la sala de lectura y leer, o mejor aún, si ahora, en este momento, pudiera proyectarme a ese futuro, a esa sala de lectura, nada más que por esta tarde, a cambio de eso me vendería en cuerpo y alma al demonio. Piense, páginas y más páginas del catálogo, Suames Enoch, interminablemente, interminables ediciones, comentarios, prolegómenos, biografías. Al llegar aquí lo interrumpió un brusco y penetrante crujido de la silla colocada ante la mesa contigua. Nuestro vecino se había levantado a medias de su asiento, se inclinaba hacia nosotros, tratando de disculpar su intromisión. Perdonen ustedes, permítanme, dijo suavemente, me ha sido imposible no ir. ¿Puedo tomarme esta libertad? En este pequeño restaurante, Sasfacón extendió las manos en amplio gesto. Puedo, como suele decirse, meter las narices. No me quedó más remedio que manifestar nuestra conformidad. Berté había aparecido en la puerta de la cocina, creyendo que el desconocido quería la cuenta, pero él la alejó con un movimiento del cigarro, y un instante después se había sentado junto a mí, frente a frente de Suames. Aunque no soy inglés, explicó, conozco a Londres muy bien, señor Suames. Su nombre y su fama, y también los del señor Bourbon, me son muy conocidos. Ustedes me preguntarán, ¿quién soy yo? Miró rápidamente por encima del hombro y añadió en voz baja, soy el diablo. No pude evitarlo. Me reí. Traté de no hacerlo. Sabía que no había motivo de risa, pues mi propia descortesía me avergonzaba, pero me reí cada vez más fuerte. La serena dignidad del diablo, la sorpresa y el fastidio de sus cejas enarcadas solo aumentaron mi hilaridad. Me reí hasta desternillarme y al final me apoyé, dolorido, en el respaldo de la silla. Me comporté deplorablemente. Soy un caballero, dijo él con intenso énfasis, y creía estar en presencia de caballeros. Oh, murmuré, ya sin aliento. Oh, por favor. Curioso Nichquar, oí que le decía a Somes. Hay cierta clase de personas para quienes la sola mención de mi nombre es, oh, tan terriblemente graciosa. En vuestros teatros, al más torpe comediante le basta decir el diablo, para provocar enseguida la risa altisonante que delata los espíritus vacíos. No es así. Yo había recobrado el aliento, lo suficiente para ofrecer mis excusas. Él las aceptó, pero fríamente, y volvió a dirigirse a Suames. Soy un hombre de negocios, dijo, y siempre me ha gustado ir derecho al grano, como dicen en los Estados Unidos. Usted es un poeta, les Affaires, usted los detesta, pero conmigo negociará, ¿verdad? Lo que acaba de decir me infunde furiosas esperanzas. Suames no se había movido, salvo para encender un nuevo cigarrillo. Estaba agazapado, con los codos sobre la mesa y la cabeza al ras de las manos, mirando fijamente al demonio. Siga, dijo moviendo afirmativamente la cabeza. A mí ya no me quedaban ganas de reír. Nuestro pequeño pacto, prosiguió el diablo, será tanto más agradable cuando que usted, si no me equivoco, es un satanista. Un satanista católico, dijo Suames. El demonio aceptó de buena gana esta reserva. Usted, prosiguió, quiere visitar ahora, esta tarde, la sala de lectura del Museo Británico, ¿verdad? Pero tal como será dentro de 100 años. Parfaitement. El tiempo, una ilusión. El pasado y el futuro están siempre tan presentes como el presente, o al menos, por decirlo así, a la vuelta de la esquina. Yo lo sintonizo con cualquier época, yo lo proyecto. Puff, usted quiere hallarse en la sala de lectura tal como será en la tarde del 3 de junio de 1997. Quiere encontrarse de pie en esa sala, más allá de las puertas giratorias, en este mismo instante, y quedarse ahí hasta que cierren. ¿No es así? Suames asintió. El diablo miró su reloj. Las 2:10, dijo. La hora de clausura, en ese entonces, será la misma de ahora, las 7. Tendrá usted casi 5 horas. A las 7, puff, se encontrará nuevamente aquí, sentado ante esta mesa. Esta noche, se no dans le monde, dans le high life. Con eso termina mi presente visita a vuestra gran ciudad. Vendré a buscarlo aquí, señor Suames, en el camino de regreso a mi hogar.
¿Su hogar? Repetí. Aunque no sea tan humilde, dijo despreocupadamente el demonio. Está bien, dijo Suames. Suames, supliqué, pero a mi amigo no se le movió un músculo. El diablo estiraba la mano a través de la mesa para tocar el antebrazo de Suames, pero interrumpió el ademán. Dentro de 100 años, como ahora, dijo sonriendo, no se permite fumar en la sala de lectura. Por lo tanto, será mejor que... Suames se quitó el cigarrillo de la boca y lo dejó caer en su vaso de Saturné. Suames, exclamé de nuevo, usted no puede. Pero el diablo ya había estirado la mano a través de la mesa y la dejó caer lentamente sobre el mantel. La silla de Suames estaba vacía. Su cigarrillo flotaba, hinchado, en el vino de la copa. No quedaban más rastros de él. Durante algunos instantes el diablo dejó descansar la mano en el sitio donde la había apoyado, mirándome con el rabillo del ojo, vulgarmente triunfal. Me asaltó un escalofrío. Me dominé con esfuerzo y me levanté de la silla. Muy ingenioso, dije, condescendiente, pero ¿no cree usted que La máquina del tiempo es un libro delicioso, tan original? Usted se complace en el sarcasmo, dijo el diablo, que también se había puesto de pie, pero una cosa es escribir acerca de una máquina imposible y otra muy distinta ser una potencia sobrenatural. Sin embargo, comprendí que se sentía ofendido. Berté se acercó al oír que nos levantábamos. Le expliqué que habían llamado al señor Suames, pero que tanto él como yo cenaríamos allí por la noche. Recién cuando salí al aire libre empecé a sentirme mareado. Solo tengo un vaguísimo recuerdo de lo que hice, de los lugares por donde ambulé bajo el sol ardiente de aquella tarde interminable. Recuerdo el sonido de los martillos de los carpinteros, a lo largo del Piccadilly y el aspecto desnudo y caótico de los stands a medio construir. Fue en Green Park o en Kingston Gardens donde fue que me senté en una silla debajo de un árbol y traté de leer un periódico vespertino. El artículo de fondo traía una frase que siguió repitiéndose en mi fatigado cerebro. Son pocas las cosas que escapan a esta augusta señora, llena de la sabiduría atesorada en 70 años de reinado. Recuerdo haber concebido, en mi desesperación, una carta que debía ser llevada a Windsor por mensajero expreso con orden de esperar la respuesta. Señora, sabiendo perfectamente que su majestad está llena de sabiduría atesorada en 60 años de reinado, me atrevo a solicitar su consejo en este delicado asunto. El señor Enoch Soames, cuyos poemas quizá usted conozca. No había manera alguna de ayudarlo, de salvarlo. Un pacto era un pacto, y yo habría sido el último en ayudar o respaldar a alguien que tratara de rehuir una obligación razonable. No habría movido un dedo para salvar a Fausto, pero el pobre Soames, condenado a pagar sin tregua un precio eterno por nada más que una infructuosa búsqueda y una amarga desilusión. Me parecía extraño y siniestro que él, Soames, en carne y hueso, con su capa impermeable, estuviera en aquel momento viviendo en la última década del siguiente siglo, escudriñando libros que aún no se habían escrito, viendo y siendo visto por hombres que aún no habían nacido, y aún más siniestro y singular que esta noche y para siempre estaría en el infierno. Sí, sin duda, la verdad es más extraña que la ficción. Aquella tarde fue interminable. Casi deseé haber acompañado a Soames, no para permanecer en la sala de lectura, desde luego, sino para salir a dar un excitante paseo por un Londres desconocido. Me alejé, inquieto, del parque donde había descansado. Inútilmente traté de imaginar que yo era un ardiente turista del siglo XVIII. La tensión de los minutos lentos y vacíos era intolerable. Mucho antes de las 7 regresé al Vintain, me senté a la misma mesa que había ocupado en el almuerzo. El aire entraba con indiferencia por la puerta abierta a mi espalda. De tanto en tanto, Ross y Berthe aparecían por un instante. Les había dicho que no pediría la cena hasta que no llegara el señor Soames. Empezó a sonar un organillo, ahogando abruptamente el vocerío de unos franceses que disputaban en la calle. Cada vez que terminaba una canción, se oía nuevamente la algarabía de la pelea. En el camino yo había comprado otro periódico vespertino. Lo abrí, pero mis ojos se apartaban incesantemente de él para consultar el reloj de pared colocado sobre la puerta de la cocina. Faltaban 5 minutos para la hora. Recordé que en los restaurantes los relojes están 5 minutos adelantados. Concentré mi mirada en el periódico. Juré no volver a levantar los ojos. Alcé el periódico y lo desplegué en todo su ancho, pegándolo a mi rostro para no ver otra cosa. ¿Temblaba acaso la hoja?
una corriente de aire, me dije. Una gradual rigidez se apoderaba de mis brazos. Me dolían, pero no podía bajarlos. Ahora me asaltó una sospecha, me asaltó una certeza. Y bien, ¿entonces qué? ¿Para qué otra cosa había venido? Sin embargo, seguía aferrándome enérgicamente a esa barrera del periódico. Solo el ruido de los ágiles pasos de Verdet que venía de la cocina me obligó a dejarlo caer y murmurar. ¿Qué cenamos, Suames? ¿Il est souffra separburé, monsieur Suames? Preguntó Berté. Solo está cansado. Le pedí que trajera vino, borgoña y cualquier comida que estuviese lista. Suames estaba agazapado sobre la mesa, exactamente en la misma posición en que lo viera por última vez, como si no se hubiese movido. Él, que había viajado tan inconcebiblemente lejos, una o dos veces en el transcurso de la tarde, se me había ocurrido, por un instante, que tal vez su viaje no sería infructuoso, que acaso todos nos habíamos equivocado al juzgar la obra de Nos Suames, pero de su aspecto se desprendía con atroz claridad que estábamos atrozmente en lo cierto. No se desanime, balbucí. Quizá usted no eligió un plazo suficiente, tal vez dentro de 2 o 3 siglos. Sí, respondió su voz, he pensado en eso. Y ahora, ocupémonos ahora del futuro más inmediato. ¿Dónde piensa ocultarse? ¿Qué le parece si toma el expreso de París en Charing Cross? Tiene casi una hora, pero no vaya a París. Quédese en Calais, radíquese en Calais. Jamás se le ocurre ir a buscarlo a Calais. Es mi destino, dijo, pasar mis últimas horas en la tierra en compañía de un asno, pero yo no me sentí ofendido. Y un asno traidor, añadió extrañamente, lanzando hacia mí un arrugado trozo de papel que tenía en la mano. Eché un vistazo a la que traía escrito, una especie de jeringonza, al parecer, y lo aparté con impaciencia. Vamos, Suames, serénese. Esto no es solo un asunto de vida o muerte. Recuerde, se trata de un eterno tormento. Se quedará aquí resignadamente hasta que el diablo venga a buscarlo. No puedo hacer otra cosa. No me queda otra alternativa. Vamos, la confianza mutua llevada al colmo. Su satanismo ha perdido el seso. Llené su vaso de vino. Seguramente ahora que usted ha visto a esa bestia, es inútil injuriarlo. Pero usted debe admitir, Suames, que no tiene nada de miltoniano. No niego que sea algo distinto de lo que yo esperaba. Es un hombre vulgar, un plebeyo, de esa clase de individuos que despojan a las damas de sus joyas en los pasillos de los trenes que van a la Riviera. Imagínese el eterno tormento presidido por él. No creerá usted que lo espero con ansia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no huye silenciosamente? Una y otra vez llené su vaso, que él vaciaba mecánicamente, pero el vino no encendía en su interior la más pequeña chispa de iniciativa, no comía, y yo apenas probé bocado. En el fondo de mi corazón, yo no creía que la fuga pudiera salvarlo. La persecución sería instantánea, la captura cierta, pero todo era preferible a esta espera pasiva, humilde, miserable. Le dije a Suames que el honor de la raza humana le exigía alguna manifestación de resistencia. Preguntó qué había hecho la raza humana por él. Además, dijo, no comprende que estoy en su poder. Usted lo vio tocarme, ¿verdad? Todo ha terminado. No tengo voluntad. Estoy condenado. Hice un gesto de desesperación. Él siguió repitiendo la palabra condenado. Empecé a comprender que el vino le había nublado el cerebro. No era extraño. Sin alimentarse, había viajado al futuro y aún estaba sin comer. Lo insté a que probara por lo menos un poco de pan. Era enloquecedor pensar que él, que tanto tenía que decir, quizás no dijera nada. ¿Qué le pareció todo, más allá? Pregunté. Vamos, cuénteme sus aventuras. Serían un excelente argumento, ¿verdad? Lo siento mucho por usted, Suames, y me hago cargo de lo que le sucede, pero ¿qué derecho tiene a insinuar que yo lo utilizaría como argumento? El pobre se llevó las manos a la frente. No sé, dijo. Sé que he tenido algún motivo. Trataré de recordarlo. Perfecto. Trate de recordarlo todo, como un poco más de pan. ¿Qué aspecto tenía la sala de lectura? Más o menos el de siempre, murmuró por fin. Mucha gente, como de costumbre. ¿Cómo eran? Suames trató de visualizarlos. Eran todos muy parecidos, recordó de pronto. Mi espíritu dio un salto atroz. ¿Todos vestidos con mallas? Sí, creo que sí. Una especie de uniforme. Él asintió, con un número quizá, un número en un gran disco metálico cosido a la manga izquierda. DKF 78910, por ejemplo. Era así. Y todos hombres y mujeres parecían muy bien alimentados, muy utópicos, con un fuerte olor a ácido fénico, y todos completamente calvos.
Mis previsiones resultaron exactas. El único punto acerca del cual Suámez no estaba muy seguro era si los hombres y las mujeres eran calvos o estaban rapados. No tuve tiempo para examinarlos muy detenidamente, explicó. No, desde luego, pero ellos sí que me miraban. Llamé mucho la atención. Al fin había llamado la atención. Creo que más bien los atemoricé. Me rehuía cuando me aproximaba. Los hombres que ocupaban el escritorio circular en el centro de la sala parecían asaltados del pánico cada vez que me acercaba para hacer alguna averiguación. ¿Qué hizo usted cuando llegó? Desde luego, se había encaminado directamente al catálogo, a los volúmenes marcados con la letra S, y se había detenido largamente ante el S.N. Soft, incapaz de sacarlo del estante, porque su corazón latía tan apresuradamente. Al principio, dijo, no se sintió defraudado. Pensó simplemente que estaba en un uso nuevo de un sistema de clasificación. Se dirigió a la mesa central y preguntó dónde estaba el catálogo de los libros del siglo XX. Supo que aún no había más que un solo catálogo. Buscó nuevamente su nombre. Contempló las 3 tirillas engomadas que habían conocido también. Después fue a sentarse y luego un largo rato permaneció sentado. Y por fin, dijo con voz parecida al zumbido de un abejorro, consulté el diccionario biográfico nacional y algunas enciclopedias. Regresé a la mesa central y pregunté cuál era el mejor libro moderno sobre la literatura de fines del siglo XIX. Me dijeron que el libro del señor T.K. Nupton era considerado el mejor. Lo busqué en el catálogo y llené el correspondiente formulario. Me lo trajeron. Mi nombre no estaba en el índice, pero... Sí, dijo cambiando abruptamente de tono. Eso es lo que había olvidado. ¿Dónde está ese pedacito de papel? Démelo. Yo también había olvidado aquel jeroglífico. Lo encontré caído en el suelo y se lo alcancé. Él lo alisó, meneando la cabeza y mirándome con una sonrisa desagradable. Eché un vistazo al libro de Newton, prosiguió. No es fácil de leer, usan una especie de escritura fonética. Todos los libros modernos que vi eran fonéticos. Entonces no quiero saber más nada. Suames, por favor. En cambio, todos los nombres propios parecían escritos a la antigua. De lo contrario, quizá no habría advertido el mío. ¿Su propio nombre? ¿De veras? Oh, Suames, cuánto me alegro. ¿Y el suyo? No. Pensé que esta noche usted me esperaría aquí, por eso me tomé la molestia de copiar el pasaje. Léalo. Le arranqué el papel de las manos. La escritura de Suames era característicamente borrosa. Debido a esto, a mi emoción y a la ruidosa ortografía, tardé más en comprender lo que quería decir T.K. Nupton. El documento se halla ante mis ojos en este momento. Es extraño que las palabras que copie para ustedes, el pobre Suames las haya copiado para mí dentro de 78 años. De la página 234 de Literatura Inglesa, 1890 y 1900, por T.K. Nupton, publicación del Estado, 1992. Por ejemplo, un escritor de la época llamado Max Verboom, que aún vivía en el siglo XX, escribió un cuento en el que retrató a un personaje imaginario llamado Enoch Soames, un poeta de tercera categoría que se cree un gran genio y hace un pacto con el diablo para saber qué pensaría de él la posteridad. Es una sátira algo artificiosa, pero no carente de valor, en cuanto demuestra hasta qué punto se tomaban en serio los jóvenes de 1890. Ahora que la profesión literaria ha sido organizada como un departamento de servicios públicos, los escritores han encontrado su verdadero nivel y han aprendido a cumplir su deber sin pensar en el mañana. El obrero gana su salario y eso es todo. Felizmente, los Enoch Soames no existen hoy entre nosotros. El idioma fonético de Soames no tiene equivalente en castellano. En inglés, el párrafo transcrito reza así. Advertí que pronunciando las palabras en alta voz, recurso que recomiendo a mis lectores, alcanzaba a comprenderlas, poco a poco. Cuanto más inteligibles se volvían, tanto más crecían mi azoramiento, mi congoja y mi horror. Era una pesadilla. Por un lado, a lo lejos, el vasto y siniestro panorama de lo que aguardaba las infortunadas letras. Por el otro, aquí, sentado a la mesa, mirándome con una mirada que parecía quemarme, el pobre hombre a quien evidentemente, pero no, por mucho que se envileciera mi carácter en los años venideros, yo jamás sería tan bestia como para... Examiné nuevamente el manuscrito. Imaginario. Pero allí estaba Soames, y no era más imaginario, ay, que yo y Labut. ¿Qué diablos era eso?
Hasta el día de hoy no he descifrado esa palabra. Todo esto es muy desconcertante, balbucí por fin. Soames nada dijo, pero cruelmente no dejó de mirarme. ¿Está usted seguro? Contemporicé. ¿Completamente seguro de que copió bien el párrafo? Completamente. Bueno, entonces es este maldito Nupton que debe de haber cometido, que cometerá un estúpido error. Escúcheme, Soames. Usted me conoce demasiado para suponer que yo, al fin y al cabo, el nombre Max Verboom no es tan raro. Y seguramente habrá varios Enoch Soames por ahí, o más bien Enoch Soames. Es un nombre que podría ocurrírsele a cualquiera que escribiese un cuento. Además, yo no escribo cuentos. Soy un ensayista, un observador, un cronista. Admito que es una coincidencia extraordinaria, pero usted debe comprender. Lo comprendo todo, dijo Soames quedamente, y añadió en un resabio de sus viejas actitudes, pero con una dignidad que yo nunca le había conocido. Parlons d'autre chose. Acepté deprisa esta sugestión y volví directamente al futuro inmediato. Pasé la mayor parte de aquella larga tarde en renovadas súplicas a Soames para que huyese y se refugiara en cualquier parte. Recuerdo haberle dicho, por último, que si en verdad yo estaba llamado a escribir sobre él, aquel presunto cuento podría, por lo menos, tener un epílogo feliz. Soames repitió esas 3 palabras finales con expresión de intenso desprecio. En la vida y en el arte, dijo, lo único que importa es un epílogo inevitable. Pero, insistí, fingiendo mayores esperanzas de las que en realidad abrigaba, un final que pueda rehuirse no es inevitable. Usted no es un artista, dijo con voz áspera, y su incapacidad artística es tan irremediable que, no pudiendo imaginar algo y darle realidad, logrará que una cosa verdadera parezca inventada. Es un miserable chapucero. Maldita suerte la mía. Protesté que el miserable chapucero no era yo, no iba a ser yo, sino Deacon Upton, y sostuvimos una discusión bastante acalorada. En lo mejor de ella, me pareció de pronto que Soames admitía su error. Lo vi físicamente anonadado, pero me pregunté por qué, y lo adiviné enseguida. Con un escalofrío, porque miraba de esa manera algo que estaba a mi espalda, el portador de aquel final inevitable llenaba el vano de la puerta. Logré girar en mi asiento y decir con cierta despreocupación, adelante. En verdad, su absurdo aspecto de villano, de melodrama, apaciguaba en algo mi temor. El lustre de su sombrero ladeado y su pechera, la forma en que se retorcía el bigote y en particular la magnificencia de su sonrisa, todo parecía atestiguar que solo estaba allí para ser burlado. De una zancada llegó a nuestra mesa. Lamento, dijo con feroz ironía, interrumpir esta pequeña reunión. No la interrumpe, la completa, le aseguré. El señor Soames y yo deseamos conversar con usted. ¿Quiere sentarse? El señor Soames no ha obtenido nada, absolutamente nada, con su viaje de esta tarde. No pretendemos insinuar que todo este negocio no ha sido más que una estafa, una vulgar estafa. Por el contrario, creemos que usted ha procedido de buena fe, pero desde luego, en tales circunstancias, el pacto queda rescindido. El diablo no contestó verbalmente. Se limitó a mirar a Soames y señalarle la puerta con el índice rígido. Soames se levantaba penosamente de la silla cuando yo, en un rápido y desesperado ademán, me apoderé de 2 cuchillos que descansaban sobre la mesa y puse las hojas en cruz. El diablo retrocedió abruptamente contra la mesa que tenía a su espalda, desviando el rostro y estremeciéndose. Usted no es supersticioso, dijo con voz sibilante. Yo no, repuse sonriendo. Soames, ordenó, como si hablara con un lacayo, pero sin volver el rostro. Enderece esos cuchillos. El señor Soames, dije enfáticamente, al tiempo que intentaba refrenar a mi amigo con un gesto imperativo, es un satanista católico. Pero mi pobre amigo cumplió el mandato del diablo y no el mío. Y cuando los ojos del maestro volvieron a clavarse en él, se levantó y salió arrastrando los pies. Traté de hablar, pero fue él quien habló. Haga lo posible, fue la plegaria que me dirigió en el preciso instante en que el diablo lo sacaba bruscamente por la puerta. Haga lo posible por hacerle saber que yo he existido. Un segundo después salí yo también. Me quedé mirando a todos lados, a derecha, a izquierda, adelante. Vi la luz de la luna, vi la luz de los faroles, pero Soames y el otro habían desaparecido. Aturdido, me quedé allí. Aturdido, volví por fin al reducido local y supongo que pagué a Rose y berreté mi cena y mi almuerzo.
y también los de Swames. Espero que así haya sido, porque nunca volví al Big Time. Desde aquella noche no me he acercado a Brick Street. Y pasaron muchos años antes de que volviera a poner el pie en el Soho Square, porque fue allí, esa misma noche, donde ambulé horas y horas con esa vaga sensación de esperanza que incita a un hombre a no alejarse del lugar donde ha perdido algo.